Por favor, ¿cuántos saben de memoria Juan 1:14? Levante su mano. Juan 1:14. Dios los agarre confesados a todos, hermanos. Mire, ¿sabe qué? Yo creo que sí se lo saben, o se sabe en alguna parte, nada más que ahorita no se acuerdan. Pero Juan 1:14 dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo puedes poner aquí, mi hermano? Juan 1:14. Ahí está. Dicen, vamos a repetirlo todos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora sí, ¿alguien ya recordó que sí se lo sabía? ¿Sí? Ok, vamos a hacer una oración. Padre, estamos muy agradecidos contigo. Siempre, Señor, es un privilegio poder abrir tu palabra y saber, Dios, que cada vez que la abrimos, Señor, tú quieres hablar directamente a nuestro corazón. Señor, quita todo aquello que pueda estorbar, y que solo tu palabra sea la que quede en nuestros corazones y nos lleve a actuar en fe en todo momento. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, quiero iniciar comentándoles algo. En el tiempo del Señor Jesús, allí en Jerusalén, ellos estaban bajo ¿qué dominio ustedes recuerdan? El Imperio Romano. Sí. Y no solo ellos, hermanos, déjenme decirle que en ese entonces el Imperio Romano tenía control de la mayoría del mundo conocido de ese entonces, y eran muchos otros pueblos que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, ¿verdad? Y cuando había alguna noticia que se tenía que llevar a los diferentes lugares, eran enviados, eran comisionados algunas personas especiales, y llegaban gritando: traigo el evangelio para ustedes. Pero no es lo que usted y yo estamos pensando. Porque en esencia la palabra evangelio, ¿qué significa? Bueno, si ya es más acomodación de los cristianos, es buenas noticias, ¿verdad? Entonces, en el tiempo ese en que el Imperio Romano gobernaba, el idioma del griego común, el griego koiné, era la lengua que todos manejaban, hermanos. Donde había Imperio Romano, se manejaba esta lengua. Y cuando del imperio salía una noticia, quien iba y comunicaba esa noticia, hablaba de esta manera, como les decía: llego, ¿verdad?, y traigo el evangelio. Y todo mundo sabía que a lo que se refería este hombre es que traía buenas noticias, y que no específicamente o de manera particular desde nuestra cosmovisión se estaba refiriendo a lo que usted y yo tenemos aquí en la Biblia. Entonces, en esencia, la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias del evangelio? Ustedes y yo ya hemos venido hablando de algunas de esas buenas noticias. Ahora déjenme hacer una observación. Una cosa es lo que son las buenas noticias, otra cosa es lo que contienen esas buenas noticias, y otra cosa son los resultados de esas buenas noticias. Pero a veces nosotros tenemos en nuestra cabeza hecho bolas todo eso. ¿Cuál podría ser una de las buenas noticias que trae el evangelio? Dicho lo que ya dije, dígame, ahora por ejemplo, esta cuestión, ¿cómo dijiste? Que Dios nos ama. Esa podría ser una buena noticia. Bueno, no podría ser. Es una buena noticia que la Biblia va a mostrar desde el principio hasta el fin. ¿Dios amó a la primera pareja? ¿Cómo ves, Toñita? ¿Sí? Sí. Vamos a preguntar a Claudia que nos dé una muestra de que Dios amó a esa primera pareja.
Empieza a hacer que la ardilla chambie rápido. ¿Cuál podría ser una evidencia de que realmente Dios amó a esa predicadora? No vamos a sacar que salga. Así es. Sí, allí es, ¿verdad? ¿Cómo mostró Dios su amor a esta primera pareja? Cuando Él ya había dicho que el que comiera de esa cosa se iba a morir. Y a fin de cuentas sí se murieron. Pero Dios mostró amor para ellos. ¿Cómo les mostró amor? Sí los perdonó. ¿Pero qué otra cosa hizo Dios? Derramó sangre por ellos y los vistió. ¿Por qué? Y se dieron cuenta que andaban encueraditos y se pusieron hojitas, pero el Señor les mató un animalito. De principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ustedes y yo vamos a encontrar que esta es una de las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuál es otra buena noticia del Evangelio? Que Dios se hizo hombre en la torre, hermanos. Sí, ¿verdad? Dios se hizo hombre. Hoy vamos a hablar de esta verdad esta verdad puede ser enfrentada desde diferentes perspectivas, hermano. El Evangelio es como los frutos del Espíritu Santo, como un diamante, tiene diferentes caras y cada una de ellas nos va a mostrar, ¿verdad?, lo maravilloso que es el Evangelio y lo hermoso que es. ¿Y cómo es que esto se convierte, verdad, en una buena noticia? La noticia que se encuentra encarnada en este versículo que acabamos de leer y que algunos de ustedes no se acordaban, que sí se lo sabían, pero que sabían algo de ello, es que Dios está con nosotros, está entre nosotros. Al principio del Evangelio, Juan está escribiendo y está diciendo: esta es la verdad más asombrosa que ustedes y yo podemos recibir y podemos atesorar en nuestro corazón. Pues aquel verbo que era en el principio y que estaba con Dios y que era Dios, ese verbo por el cual fue hecho todo, porque eso es lo que dice el Evangelio, y por él fue hecho todo lo que vemos. Bueno, ese verbo se hizo carne y puso su tienda con nosotros. Hoy, si lo queremos contextualizar, diríamos: y puso su casa, no su condominio, no su hotel, puso su casa, así como la tuya y la mía, hermano. Sencilla. Porque eso es a lo que hace referencia Juan cuando dice que puso, ¿verdad?, su tienda. No puso algo diferente, no llegó con un palacio para estar junto con la gente y que ellos estuvieran allá y él acá. O como los castillos de aquel entonces, después en los años de los feudos. ¿Se acuerda usted cómo eran esos castillos? Amurallados. ¿Qué más tenían? ¿Cómo? Fosos. Focos, digo. Fosos. Había alrededor de él un gran foso, ¿no? No permitía que la gente llegara. Bueno, Jesús, cuando él vino a la tierra, no hizo eso. Dice el apóstol Juan que hizo lo que todos hacemos: una casita sencilla, humilde, para estar con nosotros. Y esta es la buena noticia que nos va a traer el Evangelio. Saben que en el tiempo en que Juan está hablando de esta verdad, él está pensando en varios grupos que andaban allí con unas ideas bien locas. Por ejemplo, había un grupo que decía que realmente Dios no se había encarnado, porque en la carne humana hay pecado y esta está corrompida. Y entonces decían: no, esa idea de que Jesús vino en carne no es cierto, era un fantasma que andaba por ahí nada más, que de repente se materializaba pero se desaparecía y cosas así. Y dice Juan: eso es mentira, él realmente vino. ¿Cuántos conocen las primeras palabras que Juan en su primera carta escribió? Lo que vimos, lo que oímos,
lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos. Dios es real. Estuvimos con Él, caminamos con Él, le vimos obrar entre nosotros. No es solo una bonita idea. Y sabes, hermano, en ese tiempo la gente de esa época, había algunas gentes que sí creían que los dioses bajaban y convivían con la gente, pero se volvían a ir. ¿Se acuerda usted de ese pasaje de Hechos, cuando el apóstol Pablo y Bernabé, por la gracia de Dios, Dios los utiliza para sanar a un enfermo, a un paralítico? ¿Qué fue lo que dijo la gente? Dioses están entre nosotros. Y a uno le pusieron Júpiter y al otro Saturno. No sé si le pusiera Saturno, ¿verdad? Pero el caso es, hermano, que ya había esa concepción, había esa idea. Pero entre el pueblo judío no era esta una realidad, ¿saben? Si ustedes y yo vamos desde el Antiguo Testamento mirando, Dios no habitaba entre ellos. Los sacaba de sus broncas a veces. Bueno, no a veces, siempre que ellos recurrían a Él, ¿verdad? Se presentaba a sus siervos, a los profetas, hablaba, pero el Espíritu se iba. Pero la nueva verdad del Nuevo Testamento, la buena noticia es que Dios trae su casita y se pone junto con nosotros. Ese Dios todopoderoso, que lo sabe todo, que no puede haber nada que se le oculte, se acerca y se pone cerca de tu casa, de mi casa. Este pasaje nos habla de por lo menos 3 verdades que yo quiero compartirles esta mañana, este mediodía. La primera verdad es que Dios se hace cercano, hermanos. Él está más cerca de lo que tú crees. Pero vivimos en una sociedad que quiere encargarse de que Dios solo esté en su templo. Allá vamos a la casa de Dios. Cuando tú escuchas frases como estas, dicho de otra manera, es lo que la gente piensa y es lo que la gente quiere. Porque la sociedad en la que hoy estamos viviendo no quiere que Dios esté cerquita de su casa. Lo quieren lejitos. Allá nada más, en su casa. Hay que ir a visitar a Dios. Y cuando lo visites, cállate, porque estás en su casa. Pero ¿qué dice el Evangelio, hermanos? ¿Dios solo está en este lugar? No. Así que mucho cuidado cuando tú creas que solamente aquí te tienes que callar, que solamente aquí te tienes que portar bien, que solamente aquí tienes que sí saludar al hermano, y si te lo encuentras en la calle, ahí ya no, allá ya es otra cosa. En la casa de Dios sí hay que todos te vean que casi se te salen las alitas y que eres un ángel y que eres muy buena gente. Pero allá afuera, como tú tienes ese concepto, ¿qué haces afuera? Lo ves y como si ni lo viste. Y como eres bien ofendido, o hay muchos somos bien ofendidos, mira nada más este hermano, híjole, y es el pastor. Si tú ves a alguien, capaz y si no te vio, hermano, atrévete a agarrarlo, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y a lo mejor y se sorprende y dice, ay hermano, de verdad no te había visto. Y entonces se va a tener que portar bien, ¿verdad? Hermano, la gente de nuestra sociedad no quiere a Dios cerca, lo quiere en sus templos. ¿Tú dónde lo quieres? Él viene para estar con nosotros. Pone su tienda cerca de nosotros. Dios es cercano. Eso pasa con la sociedad. ¿Qué nos pasa a los evangélicos cuando pensamos en esta verdad? Yo le pregunto, ¿tú eres consciente las 24 horas que Dios está a tu lado? ¿O solamente eres consciente de que Dios está a tu lado cuando estás aquí? Saben, hermanos, si nosotros estuviéramos siempre conscientes 24 horas del día que Dios está en nuestros lados, híjole, hermano, muchas cosas sucederían. Algunas mujeres dejarían de gritarle a sus esposos. Algunos esposos dejarían de ser unos groseros
con sus esposas, con sus hijos. Algunas hermanas le darían el paso a otras, ¿verdad? Y no le dirían, quédate porque yo llegué primero. Pues ¿qué no somos nosotros los que nos tenemos que sacrificar? ¿Qué no somos nosotros los que tenemos que mostrar que Dios está en nosotros? Pero a veces eso no lo tenemos en nuestra conciencia, hermanos. No vivimos pensando en eso. Si viviéramos pensando en eso, dejaríamos de ver lo que estamos viendo, hermano. ¿Tú crees que Jesús se sienta contigo a ver lo que estás viendo? ¿Tú crees que Jesús se va a sentar a escuchar lo que estás escuchando? ¿O a escuchar lo que estás diciendo? Pero a veces no estamos conscientes. El Evangelio nos dice que la buena noticia es que Jesús está cercano. Pero no solo es cercano, Jesús está accesible a cada uno de nosotros. Dios es accesible. Y Juan, hermano, lo va a mostrar de manera muy sencilla, y él va a decir, a ver, nosotros lo vimos. Nosotros lo tocamos, lo escuchamos. Él siempre tuvo tiempo para cada uno de nosotros. Nunca dijo, ¿sabes qué? Hoy no tengo chance, discúlpame, ¿verdad? Y nos dio largas y largas y nunca nos pudimos estar con Él. Hay un pasaje donde dice la Biblia, ¿verdad?, que llegó un hombre, estaba Jesús por ahí compartiendo, y cuando este hombre llegó, le decía a Jesús que tuviera misericordia de él. Y había otras personas por ahí que le dijeron, ya, no lo busques, ya, por favor, deja en paz al maestro. ¿Qué hizo Jesús? ¿Usted leyó ese pasaje? Han de decir, este pastor, quién sabe qué pasaje está diciendo, ¿no? Bueno, estoy hablando de un oficial, hermanos, ¿verdad?, que su hijo lo tenía muy enfermo. Y el Jesús dijo, a ver, venga para acá. ¿Qué es lo que necesitas? Mi hijo está enfermo. Vamos. Y Jesús fue ahí. La palabra de Dios nos muestra que nuestro Señor siempre está accesible para que usted y yo, hermano, podamos acercarnos. Dios no está tan ocupado, hermano, ¿verdad? Dios de verdad se interesa en ti y tú puedes acercarte a Él. Como dice Hebreos capítulo 4, ¿recuerdan ustedes ese último versículo que aparece en Hebreos capítulo 4? Acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente hasta su trono. Dios no te va a decir, por favor, a cita y ahí después veo a ver si cuándo te toca. No, hermano, Dios es accesible. Usted y yo nos podemos acercar a Él, ¿verdad?, y tener ese encuentro con Él. Hace un rato me dijo una persona, hermano, ¿no está usted exagerando? Los discípulos y su forma de contacto con Jesús y la manera en que para ellos fue accesible es otro asunto. Usted y yo estamos muy lejos de vivir esa realidad. ¿Usted cree que estamos muy lejos de vivir esa realidad? ¿Por qué no? ¿Por qué puedo yo decir que de verdad Dios es accesible? Cuando Dios conociendo acerca de los atributos de Dios, uno de ellos es que Él es omnipresente. Nada, desde luego dentro de lo que Dios hace. O sea, Dios está, esa es una realidad. Pero que tú y yo nos acerquemos a Él de manera accesible, ¿cómo será eso? ¿Cómo es que hacemos que esto se materialice? ¿Perdón? Okay. Hablamos de la palabra y siempre tenemos que hacer referencia a ella. La mayoría de veces decimos sentimos. Como experiencia personal está bien. Pero hagamos mejor caso a lo que dice la Biblia. Porque a veces no vas a sentir nada. Pero la Biblia dice la verdad.
Y yo le voy a creer a lo que dice la Biblia. Dios ha dejado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado una iglesia, una comunidad con la cual podemos vivir esta realidad. ¿Qué dice la Biblia de nosotros como iglesia? ¿Qué somos, hermano? El cuerpo de Cristo. Aquí está Dios entre nosotros, hermano. Sí, aunque algunos estamos medios feos, chaparros y demás, ¿verdad? Pero somos el cuerpo de Cristo, hermano. Y entre nosotros Dios se mueve. Esa es una realidad, hermano. Es lo que dice la Biblia. Cada vez que tú te acercas a alguien y lo bendices, dice la Biblia que es como si lo hicieras a él. Y cada vez que alguien se acerca y te da una palabra, no es el hermano, es Dios usando a ese hermano. No te equivoques y no les digas, no, hasta que me lo diga el pastor. De usted no voy a aceptar nada. Ten mucho cuidado. Dios podría estar usando a esa persona para hablar a tu corazón. Pero a veces nuestra necedad y la dureza de nuestro corazón no nos hacen ver eso. Dios sigue siendo accesible, hermano. Y esta es una realidad, ¿verdad?, que se hace presente en todo momento. Cuando somos parte de su pueblo, cuando le hemos creído a Él. Porque cuando le hemos creído y empezamos a caminar en Él, Él nos da de su Espíritu. Y Jesús son lo mismo, hermano. Cuando Jesús iba a partir, en esas últimas fechas, ¿verdad?, en el capítulo 17, desde el 14 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 18, Jesús está hablando de estas verdades con sus discípulos. Y les dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy yo, el Consolador no vendrá. Pero ese Consolador, el mundo no lo conoce. Todavía no venía. Pero resulta que Jesús le dice a sus discípulos, pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes. Y llegará el momento en que estará en ustedes. ¿A quién se refería Jesús? Era a Él mismo, hermanos. Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús ahora a través del Espíritu Santo es como está con nosotros. Entonces sí podemos tener esa misma relación que tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Sí podemos tener esa accesibilidad a Dios. Pero no solo eso. Ya dijimos, esta verdad nos habla de que Dios está cercano, de que Dios es accesible, pero también, hermano, en tercer lugar, es que podemos tener una relación transformadora, hermano. El que Dios se acerca y viva cerca de nosotros es para transformarnos. No es nada más para que digamos, ahí está Diosito, ¿verdad? Y qué bueno que está allí. No, hermano. Dijo el apóstol Juan, nosotros lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos. Y aquellos que estamos con Él, tenemos comunión con Él, ¿verdad? Y esa comunión con Él nos termina transformando. El que con lobos anda, a aullar se enseña. El que con Cristo anda, ama, perdona, se sacrifica, sirve. Terminamos siendo como Jesús. Porque este es el propósito de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuál bien? ¿Tu bien? ¿Tu egoísta propósito o el bien de Dios? La Biblia dice que es el bien de Dios, no nuestro bien. Nos ayudan para el bien de Dios. Y si usted lee ese capítulo 8 de Romanos, versos 28 y 29, dice, porque a estos que todas las cosas les ayudan a bien, les ayudan a bien porque Dios los llamó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas que nos suceden, Dios las quiere usar para transformarnos. No podemos decir yo soy cristiano y al ratito mentársela a todo el que se me atraviese. No puedo decir que soy cristiano y dar kilos de 600 gramos. No, hermano. No puedo decir que soy cristiano y andar con 2, 3 chavas de mi trabajo y ser casado. No puedo decir que soy cristiano, ¿verdad?, y decir, pero yo voy al culto, ¿verdad?,
Mucha gente viene al culto, hasta demonios andan por aquí luego, hermanos. Pero no hacen lo que Dios dice que tenemos que hacer. Así que, mis amados hermanos, ¿verdad? Dice este versículo: y aquel verbo fue hecho carne y vino a vivir con nosotros. ¿Cómo lo hizo, hermano? De manera sencilla. Porque Él quiere estar cercano, accesible y transformar tu vida. Dios quiera que tú y yo, ¿verdad?, no solo ahora conozcamos esta verdad, sino que vivamos esta verdad. Hoy, hermano, vivimos un tiempo en el que el cristianismo se ha popularizado. ¿Ya? Muchos cristianos por todas partes. Pero, hermano, eso de que hay muchos cristianos no nos tendría que hacer que dijéramos: no, pues gracias a Dios, hay que aplaudir que somos muchos. Tristemente, hermano, aunque hay mucha gente que dice cristiana, no vive a Cristo, sabe de Dios. Y yo ya le he platicado, ¿verdad?, lo que ocurre. Alguna vez le platiqué que dando una clase en un seminario allá en Insurgentes, les dije a los muchachos: vamos a salir y hacer como se llama, un experimento de esos sociales. Vamos a salir a hablar con la gente. Nos repartimos de 2 en 2, éramos como 10 parejitas, ¿verdad? Y les dije: yo les puedo apostar, nada más tienen que agarrar a 3 personas. Pero de esas 3 personas a las que ustedes les prediquen al azar, allí en la plaza esta cerca de Insurgentes, ahí estábamos, digo, yo les puedo apostar que de esas 3, 2 los van a mandar a volar. Y les voy a decir por qué. Porque la gente está harta de escuchar que se dicen que son cristianos y no viven como cristianos. Vayan y véanlo. No van a regresar hasta que no hayan hablado con 3 personas. Como a la hora y media regresaron los muchachos y me dijeron: hermano, es real. El evangelio se ha popularizado. Está llegando a ser, perdón por lo que voy a decir, pero como la religión católica, hermano. Todo mundo es católico, aunque nunca vaya a la iglesia. Oye, sí, también tenemos cristianos. No, yo soy evangélico, yo soy cristiano. Pero ni leen la Biblia, ni buscan a Dios, ni hacen lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando les preguntan: no, yo soy evangélico. Dios quiera que usted y yo no estemos en esa posición, hermano. Y que esta verdad que hoy Dios nos revela, la hagamos nuestra y la vivamos con todo nuestro corazón. Que de verdad, en todo momento estemos conscientes: Señor, aquí vienes conmigo. Vámonos a chambear, porque tengo un jefe que es bien tremendo. Ayúdame, cálmamelo para que yo le pueda hablar de ti, o decir algo, o tener una nueva actitud. Si tenemos a Cristo metidos ahí con nosotros, hermano, muchos problemas se van a acabar. Vivamos esta verdad. Le voy a invitar a que incline su rostro y vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, cuántas gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella usted siempre nos motiva, nos anima, nos redarguye, nos exhorta, nos consuela. Dios, lo que usted quiera hacer hoy con su pueblo, hágalo, Señor. Y que su palabra quede ahí en nuestros corazones. Y concédanos vivir cada momento para su honra y su gloria. Pues en el nombre de Jesús se lo rogamos todo. Amén.